Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, Dios me los bendiga. Gloria al nombre del Señor. Que Dios me los bendiga aún más. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor, de la cual estamos aquí en su presencia, aquí en la iglesia Emanuel, calle Betance, número 47 del hermoso pueblo de Santa Isabel. Nosotros somos la iglesia Emanuel, Asambleas de Dios, de la cual, aleluya, pastoreo, aleluya, el hermano Richard Torres, ¿verdad? Gloria a Dios, que este es su servidor, de la cual estamos a la orden en el servicio del Señor. Amén. Así que como todos los viernes acostumbramos a hacer, ¿verdad? Tenemos los estudios bíblicos, de la cual son para edificación, para nuestra vida y para poder conocer más de lo que es del Señor. Entendiendo de que la palabra del Señor es la única infalible de la cual nos va a llevar a lo que es, ¿verdad? Para lo que es el camino de la santidad. El único que nos puede llevar para lo que es el camino de la santidad es la palabra del Señor. No hay otro modo de la cual la santidad puede ser promocionada. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera. Amén. Y la figura principal de la cual la palabra nos habla, el modelo que tenemos para seguir, es el Señor Jesucristo. Y nosotros siguiendo a Jesucristo, como dice Juan 14:6, él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por él. Amén. Así que gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque estamos en una noche más de victoria. Un pueblo de Dios con hambre y sed del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esperamos grandes bendiciones en esta noche, como así todos los días, de la cual, aleluya, confiamos que Dios nos va a bendecir. Amén. Así que vamos, aleluya, a presentar, ¿verdad?, este servicio en oración, como siempre lo hacemos, siempre invocando la presencia del Señor, reconociendo que no hay nada más hermoso que su presencia. Amén. Así que vamos a tomar un momento para orar y presentar este servicio al Señor. Amén. Así que, Padre Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche oramos a ti, reconociendo que como tú no hay nadie. Por eso tú, Señor, nuestro divino Salvador, el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vivo y no de muerto, Señor, Padre mío, pedimos que tu presencia esté aquí en esta noche, tocando cada vida de la cual está aquí, Señor, Padre mío, Señor, y de los que están por medio de las plataformas digitales, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abrace, nos dé, Señor, la iluminación de la revelación tuya, Señor, Padre mío, y que podamos aprender, Señor, ser un pueblo, Señor, Padre, más que vencedor a través de tu palabra, reconociendo, como dice tu palabra, Señor, que tu palabra son espíritu y vida. Señor, que en tu palabra hay vida, Señor, Padre, y todo aquel que busque la palabra va a encontrar la vida. Señor Padre, que este estudio sea de bendición y que, Señor, cada vez nos prepares más para tener más relación contigo, para estar, Señor, pegado a tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar lo que es el estudio. Estamos estudiando lo que es el tema de lo que son las fortalezas mentales. Un estudio muy interesante, muy edificador. ¿Por qué? Porque de esta manera conocemos cómo Satanás ataca lo que es la vida del creyente. Lo que nos hace entender parte de este estudio de las fortalezas mentales es identificar cuál es la raíz de, aleluya, de quién es quien nos ataca. Y una vez que tú puedas identificar la raíz de quién nos ataca, la palabra del Señor tiene las armas necesarias para que nosotros podamos combatir, no con armas normales ni carnales, sino con armas espirituales. Y es por eso que la santa y poderosa palabra del Señor es la luz, aleluya, de la cual nos va a dar a nosotros para poder salir de lo que son los momentos de dificultad. Amén. Así que en la palabra de Dios está el respaldo de Dios. En la palabra de Dios está la salvación de Dios. Y es por eso que no hay nada como ella. Amén. Aleluya, en el día pasado estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de lo que era las fortalezas mentales. Hablamos del tema de lo que era el llamado, la importancia de nosotros entender de lo que es el llamado.
¿Por qué? Porque de la misma manera como Dios le habló a Jeremías desde el primer día que de la cual él fue hecho, ya Dios lo había nombrado, lo había marcado con una palabra. En el caso de Jeremías, él era profeta para las naciones. Entonces Dios esa palabra se la dio a Jeremías desde el vientre de su madre y Dios lo formó a base de su palabra. Entonces, cuando Jeremías estuvo en situaciones aquí en la tierra, pues las personas no creían de lo que Dios había formado desde el vientre de la madre y él por eso pasó muchas situaciones. Muchas personas decían, este profetiza mal, este, aleluya, ¿verdad? Lo que hace es profetizar en contra de lo que es la nación de Israel. Pero no se daban cuenta de que la formación de Jeremías fue en el secreto. Y muchas personas hoy en día buscan de que la formación sea en público. La formación tiene que ser desde el vientre, desde los secretos, así cumpliendo lo que la palabra del Señor nos enseña. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice que todo lo que tú hagas en lo secreto, el Padre te lo recompensará en el público. Y es por eso que en el llamado se forma en lo secreto. Y cuando tú eres formado en lo secreto, Dios te va a poner en el público, te va a recompensar en el público. Amén. El orden correcto no es primero en el público y luego en el secreto. No, es primero en lo secreto para luego Dios, aleluya, que en lo secreto él te haya trabajado tu carácter, haya trabajado lo que es tu persona. Entonces, pues Dios te va a promocionar en lo que es en el público. Entonces también hablamos de lo que la palabra de Dios está, lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Y nos quedamos en lo que es en el tema de lo que son los efectos de la cual la palabra del Señor, aleluya, hace. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, bajo el tema de lo que es los efectos de la palabra. Amén. Perdónenme, aleluya, porque sé que está un poquito dando problema aquí. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Entonces, gloria al nombre del Señor. El efecto de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que ama a Cristo dice, amén. Muy bien. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto nos habla de uno de los efectos que la palabra de Dios provoca, que es que podemos llevar un mensaje para unir personas a la visión del mensaje. Mientras más personas se unan a él, más fuerte se harán. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Eso es una pregunta que dice Lucas 11, 18. Aleluya. Si también Satanás está dividido con sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Beelzebú hecho yo fuera los demonios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al decir esta palabra en este texto? Jesús lo que está diciendo es que puso de ejemplo el sistema de las tinieblas en lo que es en el tema de la unidad, en la unidad. Satanás está totalmente corrompido, pero su sistema está totalmente unido para provocar que los hijos de Dios caigan. Y él puso de ejemplo este sistema para que ustedes entiendan de que el enemigo de la cual está en contra de su vida es en serio. La destrucción que él quiere para usted
Es en serio, lo toman muy en serio y ellos se unen de tal manera para tratar de acabar la manifestación de los hijos de Dios. Recuerden en aquel tiempo cuando Hitler se levantó, cómo ese ejército se levantó tan unánime para coger al pueblo de Dios y coger, hermano, destruirlos y matarlos de la manera más cínica, más cruel, de la cual nosotros podemos imaginar. Porque Satanás transmitió un modelo de ejecutar personas a ese sistema nazi para que pudiera cumplir lo que Satanás anhelaba. Ellos se hicieron instrumentos de Satanás. Utilizaron el sistema de Satanás de matar, robar y destruir. Y lamentablemente, muchas personas en aquel tiempo, judíos, murieron, que hasta casi acababan contra esa descendencia. Pero gloria a Dios que Dios no permitió que esa destrucción absoluta no fuera sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos guardaron la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la única que nos puede defender de todos esos ataques que el enemigo hace. Este hombre de Hitler utilizó este sistema de las tinieblas para matar a la descendencia judía. Y eso creó fortalezas mentales al pueblo judío. Al crear fortalezas mentales, ellos estaban con miedo, depresión, estaban escondidos, estaban como en el tiempo, gloria a Dios, de Gedeón. En el tiempo de Gedeón, dice la palabra del Señor, de que todos estaban escondidos porque venían los madianitas, venían los amonitas, aleluya, venían y le destruían las cosechas. Pero Gedeón era diferente. Gedeón cogía, sembraba y cosechaba. Él era un fajón en la fe. Él no permitía de que el sueño de Dios en su vida, en su familia, se muriera por una amenaza de un sistema corrompido. Y fue por eso que Dios lo utilizó a él. Él no era el más adiestrado, él no era el más capacitado, él no era el más letra, él era el menos capacitado para poder ejecutar una obra. Pero él era obediente, era esforzado, era valiente. Y eso es lo que necesitaba Dios para poder moldear a una persona para poder ser llamado un hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Jeremías, en 1:10, que dice que nos dio autoridades sobre todas las naciones. Y dice para arrancar y para destruir. ¿Qué tú vas a arrancar con la palabra de Dios? El sistema de las tinieblas de la cual el enemigo ha establecido en ese territorio. ¿Sabía usted que el enemigo depende del territorio que sea? Él se manifiesta de una manera. Por eso usted ve en algunos lugares donde en tal pueblo tal vez se manifieste más lo que son los problemas de droga. En otro pueblo tal vez a lo mejor tú veas más problemas en violencia a los niños. Por eso usted ve que en otro pueblo más problemas del alcoholismo. En otros pueblos más problemas de esta manera. Porque es que el enemigo, su batallón, sus especialidades, él las manifiesta en distintos lugares. Y por eso es que tú ves que como en un lugar hay tal vez más droga, en otro lugar tal vez hay más, gloria a Dios, abuso. Es por eso, porque depende el principado, el sistema de la tiniebla de la cual está operando en ese lugar. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, para arruinar y para derribar. ¿Qué vas a arruinar? Los planes del enemigo en contra de nuestras vidas. Para edificar y para plantar. ¿Qué vas a edificar? Aleluya, lo que es el altar de Dios. Edificar, aleluya, la palabra de Dios en tu vida. Y plantar la palabra de Dios en tu vida para poder ser efectivo. Gloria al nombre del Señor.
Santo es el Señor. Por eso Jesús puso de ejemplo el sistema de la tiniebla, porque la unidad es muy importante en la vida del creyente. Nosotros en la vida del creyente no podemos ser llaneros solitarios. Tenemos que buscar la alianza con lo que es, aleluya, el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser carbones candentes, aleluya, carbones calientes encendidos. Y si tú eres un carbón encendido, tú tienes que estar con muchos carbones para que se mantenga ese fuego en ti. Tenemos que estar unánime el cuerpo de Cristo. Otro de los efectos que también la palabra del Señor nos enseña en el libro de Juan, capítulo 11, versículo de 38 al 43. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Estamos hablando de Lázaro. Y dijo Jesús: quitad la piedra, Marta, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Marta le dijo: Señor, ya van 4 días que Lázaro ha muerto, no quites la piedra. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Miren lo que Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En este momento era un momento de muerte que estaba alrededor de la cabeza de la hermana de Lázaro, que es Marta, y de todas las personas que estaban ahí. Estaban tristes, deprimidos porque hubo una muerte. Y cuando Jesús dice: quita esa piedra, Marta le dice: no, deja eso. Ya van 4 días que ha muerto. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios? Esto es un conflicto entre el pensamiento humano provocado por una situación de desprendimiento, que este desprendimiento produjo pensamientos de la cual, aleluya, son de la carne, de que no se puede hacer nada. Y dice, aleluya, el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y el que habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y a los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Esta mujer, que estaba totalmente atormentada porque Lázaro había muerto, estaba en un proceso de luto porque Lázaro había muerto. En su mentalidad decía: no lo voy a volver a ver más. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho yo que si crees verás la gloria de Dios? Y esa palabra fue necesaria para que pudiera, aleluya, desatar sobre aquel lugar. Y dentro de aquel lugar había uno muerto, donde la palabra de Dios penetró. ¿Recuerdan lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 4? Que la palabra es una espada que penetra hasta llegar a los tuétanos de los huesos.
Y el tuétano de los huesos es el lugar de los huesos donde da vida. Y Jesucristo va a tocar exactamente lo profundo que está muerto en tu vida para darle vida. Y esa palabra entró más allá de lo que impedía el acceso y llegó a Lázaro, el cuerpo de Lázaro. Y dice la palabra de Dios que Lázaro salió de la misma manera como lo habían colocado en esa cueva. Qué interesante cómo la palabra de Dios cambió lo que fue la atmósfera. Habían fortalezas mentales en ese momento por la situación que le había ocurrido a Lázaro. Pero el Señor Jesucristo demostró de que hay posibilidades, de que hay oportunidades para todo aquel que le cree. La hermana de Lázaro estaba muy dolida, frustrada, desanimada, ya que su hermano había muerto. Esto le desarrolló esa fortaleza por causa de esta situación. Pero la palabra de Dios llegó y pudo causar un efecto de un cambio de estado de muerte a vida, iglesia. Y Lázaro, que había muerto, él no tenía ninguna oportunidad para tener vida. Humanamente, no tenía oportunidad para tener vida. Aleluya. Pero hubo una palabra distinta a la de hombre en ese lugar, que tiene la capacidad, iglesia. Tiene la capacidad, hermano, tú que me escuchas, de crear un efecto sobrenatural para poder crear vida en una persona que ya había muerto. Y de esa manera le trajo la esperanza a Marta. De esa manera le trajo la esperanza a todas las personas de que en un momento nosotros partiremos, pero en otro momento tendremos una resurrección. Vamos a ser resucitados. Todo aquel que muere en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura también implica que cuando este cuerpo ya deje de existir, tendremos un cuerpo en la eternidad preparado por nuestro Dios para habitar juntamente con él. Y esa esperanza bienaventurada la pudo ver Marta, la pudo experimentar Lázaro en ese momento que lleva 4 días, un día más que Jesucristo estuvo su cuerpo en ese lugar. Entonces, hermanos, hay esperanza si tú estés en el momento más difícil de tu situación, aún en la muerte. La palabra de Dios es capaz de derribar las fortalezas mentales. También en el libro de Lucas, capítulo 8, 43, nos habla de lo que es una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Que esa mujer había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea que esa mujer puso la confianza en todos los médicos, en todos los tratamientos de medicina para recibir sanidad. Y dice la palabra que nada le pudo ser efectivo. Una condición de hacía 12 años. O sea, de que ella no había nacido con esa condición, sino fue que durante el tiempo desarrolló esa condición. Y se la acercó por detrás a lo que fue a la persona de Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Dijo Jesús. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud es la que te aprieta y oprimes,
y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto lo que habla es de una mujer que estaba llena de fortalezas mentales, totalmente atormentada por una condición de la cual llevaba 12 años, que era la del flujo de sangre. Y estas fortalezas mentales, ella se encontraba con esos pensamientos y esa frustración de que ella había tratado todo y nada le daba los resultados anhelados. Hasta que esta persona se acercó a Cristo para poder recibir la sanidad. En este momento ella no recibió una palabra audible de Dios, pero recibió del poder de Dios al tocar lo que fue, aleluya, el borde del manto del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a lo que es a la presencia del Señor, las fortalezas mentales caen. Y la fortaleza mental mayor que llevaba esta mujer era de que llevaba 12 años tratando de todo y nada le daba resultado. Pero al ver el testimonio y escuchar de que el poder de Dios estaba en él, ella reconoció y volvió a tener la esperanza, la fe para poder ser sanada. Y se acercó al lugar correcto en fe. Porque no es únicamente tocar al maestro nada más. Es tú tener la fe necesaria para poder atraer el poder de Dios a tu vida. Porque para poder derribar fortalezas mentales, necesitamos tener fe en la palabra del Señor. Necesitamos tener fe en lo que es el Señor Jesucristo. Es imposible que vayamos a derribar una fortaleza mental sin que no le creamos a Dios. Es imposible. Por eso es que Jesucristo en muchos lugares no manifestó milagros, porque dice la palabra de Dios de que en muchos lugares eran incrédulos, no creían en la palabra de Dios. Jesús le predicó a muchos fariseos en Israel, porque todos ellos confrontaban la persona de Jesucristo. Pero hubo uno que decidió ir a Jesús tarde por la noche. Ese hombre llamado Nicodemo, uno de los más respetados en lo que era la nación de Israel. Y ese hombre se acercó de manera oculta por la noche y habló con el Señor, y él pudo recibir la luz del Salvador, porque tenía su corazón dispuesto a escuchar las enseñanzas del cielo y no las tradiciones de hombre. Y él tenía la confianza en la palabra del Señor, y él pudo entender de que lo que tenía de frente era la palabra encarnada. Era la misma palabra que él tanto defendía y él tanto estudiaba, pero ya estaba humanizada en ese momento, demostrando de cómo es la manera que tenemos que vivir aquí en la tierra para llegar a la presencia del Padre. Otro también, aleluya, de la cual la palabra nos habla. ¿Recuerdan cuando estuvieron en la barca Jesús con los discípulos? Lucas 8:28-2 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se descadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Miren qué interesante palabra. Se desencadenó una tempestad. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y vuelve Jesucristo a hablar de lo que es la fe. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y lo obedecen? ¿Qué clase de pregunta esa? ¿Quién es este que aún las aguas y los vientos le escuchen y le obedecen? Es interesante que en el tiempo de Noé los animales y las personas escucharon y solamente los animales obedecieron y los hijos de Noé. Noé y los hijos de Noé. Es interesante saber de que en esa barca estaban los discípulos de Jesús y estaba Jesús, que tomó un momento de siesta. Al Jesús dormir, se levantó esa tempestad. Y a Jesús levantarse, reprendió los vientos y se calmó la tempestad. Es interesante ver de aún cómo la naturaleza escucha al Señor. Tantas palabras que Pedro, Juan, Santiago, todos ellos habían recibido del Señor y de las enseñanzas. Recientemente ellos habían ya multiplicado los panes y los peces. ¿Qué le pasó a los discípulos en ese momento? Porque ellos en ese momento se enfocaron en el momento y no se enfocaron en el mover de Dios. Cuando tú estás viviendo en el momento, tú estás viendo lo que tus ojos ven, lo que hay alrededor. Tú ves los vientos, las tormentas, ves que están matando, ves que están haciendo muchas cosas. Pero cuando tú te mueves en el tiempo de Dios, tú puedes ver de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos que ser visionarios. Tenemos que lo que hacemos hoy es para el futuro. No podemos vivir para el momento. Por eso me fascina el libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis te enseña situaciones fuertes, pero le dan una esperanza bienaventurada al pueblo de Dios de que todo esto va a pasar y vamos a tener vida eterna y vamos a tener sin dolores, sin sufrimiento. Vamos a vivir sin Satanás, aleluya. Vamos a vivir sin ningún tipo de tropiezo y el Señor nos pastoreará. El Señor será nuestro Dios. Nosotros seremos sus siervos por toda la eternidad. No tendremos más enfermedades. No vamos a tener más, aleluya, gloria a Dios, en necesidad, porque el Señor nos cuidará. La palabra nos muestra de que los discípulos y Jesús se encontraban en la barca y se levantó o se desató un temporal mientras Jesús dormía en ella, de tal manera que sus vidas estaban en peligros. Al ellos tratar con su fuerza y liberarse de esta tormenta y no obtener los resultados anhelados, acudieron a Jesús diciéndole, maestro, perecemos. Porque ellos trataron, ellos sacaban el agua, ellos trataron con su propia fuerza ser liberados. Pero no se daban cuenta de que había algo espiritual, porque solamente vivían en el momento. Pero al darse cuenta de que no podían estar sacando las aguas, eso lo iban a librar. Miraron a Jesús, el que estaba durmiendo, y le dijeron, Señor, perecemos, ayúdanos. Y al Jesús escuchar el clamor de sus discípulos, se levantó y reprendió el viento, porque el viento era el que provocaba que las olas se levantaran y perdieran la paz de Dios. Esto provocó bonanza cuando la palabra de Dios fue desatada. ¿Qué pasó con los discípulos en ese momento? Cuando los vientos comenzaron a soplar,
se llenaron de miedo y decían, aquí nos vamos a morir. La barca se va a romper. No vamos a poder llegar a la otra orilla. Vamos a morir. Pensamientos de muerte, destrucción. No podemos lograrlo, no vamos a llegar. Esos son fortalezas mentales de la cual atacan para poder aumentar el sistema de la incredulidad, de la cual Satanás transmite a la persona para que no haya un milagro de Dios en su vida, para que la palabra de Dios no haga un efecto en sus vidas. Y esa situación provocó de que se desesperaran hasta que en un momento miraron y dijeron, espérate, ahí está el maestro. Él sabe qué hacer. Que Él nos enseñe cómo es. Y de momento le dicen, Señor, perecemos, levántate. Yo me imagino que ellos miraban con lo que tenían en las manos sacando el agua y dicen, ¿cómo el Señor puede estar roncando? ¿Cómo puede estar durmiendo con estos vientos soplando fuertemente la agua y la agua golpean con violencia la barca? Y dice, Señor, perecemos, levántate. Y el Señor instantáneamente se levantó, reprendió los vientos. Y dice la palabra de Dios que todo fue bonanza. ¿Qué es lo que nos enseña esto? La palabra de Dios es capaz de detener lo que está a nuestro alrededor. El viento se levantó, que es algo natural. ¿Y qué hizo el Señor? Lo reprendió. De tal manera que los discípulos al ver el rema de Dios dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Cuando hablamos del rema de Dios, es la acción de Dios, la palabra de Dios accionando a favor y haciéndose viva en ese momento, mostrándose el poderío, mostrando el respaldo de la cual hay en su palabra, de la cual que es imposible que el hombre pueda hacer. Dios dice, para el que le cree, todo le es posible. Alabado sea el nombre del Señor. También en Juan 9 dice, aleluya, cuando estuvo aquel ciego, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los demás que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? El hombre, él estaba ciego de nacimiento desde toda su vida. Desde toda su vida. Él no había visto ni un palo de quenepa. Y de momento el Señor se le apareció y como él tenía fe que Dios lo podía hacer, Jesús accionó. Jesús hizo lodo con saliva y tierra, tomó de ese lodo, se lo puso en los ojos y le dijo a aquel hombre, vete al estanque del Siloé, que significa enviado, y lávate allí. Jesús le pudo haberle dicho, lávate en aquel charquito que hay aquí al lado. No. Jesucristo lo llevó a un lugar profético para que pudiera entender de que él era el enviado, de que él era el que venía
para dar salvación y abrir vista a los ciegos, tal como el profeta lo había profetizado. Entonces, él fue para allá, obedeció, fue limpio y sus ojos fueron abiertos, porque obedeció la palabra de Dios. ¿Cómo usted se sentiría si un médico le dice a usted, métese un poco de bache con su propia saliva en sus ojos para sanar su vista? Usted dirá, este está loco. Pero ciertamente en el evangelio es locura para aquel que cree en el Señor. Y Dios buscó gente que obedeciera y él obedeció, él creyó, obedeció y recibió su milagro. Este hombre era ciego de nacimiento. El pueblo y su familia era testigo de que su condición era desde su nacimiento. Y al acercarse a Jesús, pudo entender, aleluya, que él tenía la fe en Dios suficiente para que la palabra haga un efecto en su vida. Sin embargo, los fariseos solo se enfocaban en el pecado de él o el de su familia. Por eso Jesús tomó tierra e hizo lodo con su saliva y le aplicó en los ojos del ciego y luego le declara la palabra: ve, lávate en el estanque de Siloé. Y él obedeció en la autoridad y el poder y el efecto de la palabra para recibir el rema de Dios en su vida. Así que, ¿en qué momento o situación se puede efectuar la palabra de Dios? Según estos ejemplos dados, en el caso de Lázaro, en la muerte. La palabra de Dios, la muerte no se enseñorea sobre lo que es la vida. La muerte no se enseñorea lo que es la vida en el Señor. Usted podrá enfrentar una situación de muerte, pero miren lo que pasó. Cómo el Señor revivió por la palabra de Dios, por el poder de su palabra, lo que fue la vida de Lázaro. Y las personas vieron, fueron testigos de cómo Dios lo hizo. Por eso es que la palabra de Dios tiene efecto sobre la muerte. Número 2, también la palabra tiene en la enfermedad. Aquella mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre. Y la palabra de Dios provocó sanidad como en el rema. La palabra viva que era Jesús. Cuando ella tocó la palabra de vida, cuando tocó el rema, el Hijo de Dios, cuando tocó el borde de su manto, recibió sanidad. La palabra de Dios tiene efecto sobre las enfermedades. La palabra de Dios tiene efecto sobre las muertes. Eso no puede impedir de que la gloria de Dios se manifieste. Lo único que impide que la gloria de Dios no se manifieste, que se manifieste, lo único que impide es un corazón que sea incrédulo. Si tú no le crees a Dios, no se va a manifestar. Pero tú tienes que creerle a Dios de que Dios lo hará. Número 3, es la naturaleza. O sea que Dios tiene la autoridad sobre toda la naturaleza. Como dice la palabra de Dios, tú fuiste el que le diste las aguas, no te moverás de aquí y hasta aquí llegarás. Él, cuando estaban, aleluya, los discípulos ahí, tratando de ellos salvar su propia vida, y dijeron: maestro, no podemos, voy a perecer. Y el maestro se levantó, mandó a callar los vientos y se volvió acostado a dormir, me imagino yo. Me imagino yo, dijo, que se volvió a acostar a dormir. Pero luego de que él reprendió los vientos, hubo bonanza. Él identificó cuál era la fuente del problema, reprendió el problema, hubo bonanza. Y los discípulos dijeron: pero ¿quién es este que aún hasta la naturaleza, la agua, los vientos le obedecen? Yo imagino a Pedro diciendo: yo que cada rato le estoy fallando. Yo que tú cada rato estoy haciendo esto y lo otro.
Y mira las aguas como soldaditos, los vientos como soldaditos. En la condición desde su nacimiento también. O sea, de que usted podrá tener una condición desde que usted nació y la palabra se dirigió para su milagro. O sea, aquel ciego era desde nacimiento. La familia, el pueblo era testigo de que él era ciego. Y cuando Dios lo vio, Dios utilizó esa receta celestial con saliva de él y gloria a Dios y con tierra, se la puso en sus ojos y le dijo, ve al Siloé. No le dijo, vete al Jordán. No le dijo, vete a tal, no. Vete al Siloé. Un lugar profético de la cual estaba dando un mensaje de que él iba a abrir vista a los ciegos. Y terminamos con esto. Lo único que impide que la palabra de Dios se haga efecto en nuestras vidas son permitiendo las fortalezas mentales en nuestras vidas. Lo único que impide que la palabra de Dios haga efecto, o sea, lo que impida que haga efecto en nuestras vidas, es que permitamos que estas fortalezas mentales lleguen a nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que renunciar a esta fortaleza mental. Tenemos que no permitir de que ellas se enseñoreen sobre los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que esto es una batalla espiritual. Está la carne versus aleluya, versus el espíritu. Yo sé que mucha gente en el mundo dice, no, la pelea del año, Pacquiao, Floyd Mayweather, o fulano de tal versus fulano de tal. Mi hermano, la pelea del siglo se llama la carne versus el espíritu. Lo que pasa es que usted no lo deja, aleluya, si usted permite de que la carne se enseñore sobre usted, usted no lo va a ver y se va a hacer esclavo de ella. Pero cuando usted está en el espíritu se da cuenta de lo que hay. Y usted como hijo de Dios tome las almas espirituales y no permita que la carne lo que busca es destrucción y muerte se enseñoree sobre usted. No lo permita. Usted es un hijo de Dios y usted tiene las almas necesarias para triunfar. Amén. Así que hasta aquí es el estudio. Gloria al nombre del Señor. Espero en el Señor de que haya sido de gran bendición. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a hablar luego, ¿verdad? De ejemplos en la Biblia que tenían lo que eran las fortalezas mentales en la Biblia. Hubieron muchos, gloria a Dios, de la cual Dios utilizó que tenían fortalezas mentales, pero una vez pudieron canalizar, ellos pudieron escuchar la voz de Dios, identificar cuáles eran sus áreas para mejorar, ellos pudieron cumplir el propósito de Dios. Amén. Así que una de las cosas es aliarse con la palabra del llamado para poder serle obediente a Dios. Amén. Así que oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor Padre, por esta palabra, este estudio. Te pedimos, Dios mío, Señor, que nos des más, cada vez más de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a poder vivir, Señor, correctamente. Enséñanos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tu Espíritu Santo sea inundándonos, Señor, cada vez de ti, Señor, y que podamos recibir, Señor, la sabiduría para vencer y para renunciar, Señor, Padre mío, de todas estas fortalezas mentales, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo nos enseñoreamos de nosotros mismos y tomamos por nuestro libre albedrío, nuestra libre disposición, Señor Padre, lo que son el alma del Espíritu, Padre, y podemos, Señor Padre mío, recibir, Señor, aleluya, recibimos lo que es, aleluya, tu galardón a través de tu, Señor, persona Jesucristo. En el